Para poder describir el suelo, hacer un concepto de él, primero debemos de observarlo. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de muestras obtenidas con el procedimiento del penetrómetro estándar y de cada una de ellas vamos a ver qué características tienen. Por ejemplo, esta muestra que fue obtenida de la zona centro del Valle de México es una arcilla que tiene la característica de ser plástica, ser moldeable, es deformable. Este tipo de suelo, si tuviéramos una cimentación apoyada sobre él, nos debemos de preocupar por la deformación. ¿Sí? Lo primero es la deformación del propio suelo. Entonces, no observamos partículas como tal, ¿sí? Es todo un conjunto de material fino. Esta otra muestra corresponde a la zona alta de Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Coajimalpa, y vemos que es un material granular. ¿Sí? Una serie de partículas, son arrastres aluviales de las partes altas. Entonces este material que se captura con el penetrómetro, claro, se le coloca una canastilla porque si no se caería todo el material, pero las características son muy diferentes al material anterior, que es una arcilla. Obviamente aquí la resistencia es más importante que su deformación. Acá tenemos otra arcilla. Esto es una arcilla muy particular porque presenta deformación aunque menor humedad. Entonces la consistencia, que es uno de los aspectos que vemos en los materiales finos, tiene una gran importancia. El color también es diferente, las coloraciones de las arcillas son muy variables. Puede tener colores oscuros, prácticamente negro, hasta colores claros, colores cremas. Hay tonalidades rojizas, variedades de color café. ¿Sí? Entonces las características de un material grueso y un material fino son muy diferentes. Por tanto, la deformación y su resistencia al cortante también es de esperarse que sea muy diferente. Y hablando de arcillas que están en partes un poquito más hacia la zona del Bajío de nuestro país, observamos arcillas que tienen otras características. Por ejemplo, esta arcilla es de la zona entre Celaya e Irapuato, en Guanajuato. Es una arcilla de mejor consistencia, ¿sí? Entonces vemos que la humedad es algo importante en el suelo, principalmente en el suelo fino. La humedad genera ciertas características plásticas. Igual la tonalidad es diferente, estamos hablando de origen diferente y por lo tanto la consistencia es con ciertas características de deformabilidad menor, pero el suelo fino es muy sensible a la humedad. Entonces con esto ya tendríamos un contexto un poco general, una muestra muy pequeña, pero general de lo que es el suelo. Y bueno, teniendo el suelo, como lo tenemos representado, ahora podemos ver aquí unas muestras del mismo suelo, pero ahora dividido en tamaños. Una de las particularidades del suelo es de que está conformado en tamaños y cada uno de ellos tiene sus diferentes características. Como podemos ver, aquí es una muestra de suelo granular en la cual su comportamiento mecánico, su comportamiento hidráulico está íntimamente ligado a cómo están colocadas de forma natural o de forma artificial las partículas, unas encima de otras. Hay mutuo contacto entre ellas y por lo tanto eso es lo que rige su comportamiento. Puede haber diferentes tamaños y por lo tanto los puntos de contacto son variables. Podemos esperar alta resistencia al esfuerzo cortante, poca deformación, tal vez deformaciones inmediatas de tipo elástico, de lo que se puede presentar. Sin embargo, si la partícula va siendo cada vez más pequeña, su interrelación entre ellas es muy diferente. Entonces aquí ya el comportamiento hidráulico ya va siendo diferente, y al igual que su comportamiento mecánico en cada una de estas muestras. ¿Sí? Podemos ver que ya la interacción entre ellas se genera una cierta, bueno, aquí nos faltaría un poquito de agua, se podría generar una cierta cohesión, una cohesión aparente entre las partículas. O sea, no solamente la resistencia
se va a dar por el mutuo contacto entre ellas, sino por una afinidad que se conforma con el agua y eso le da ciertas características de resistencia llamada cohesión. Aquí tenemos un material todavía más fino, ¿sí? Vemos que su comportamiento es diferente y si a esto le agregamos agua, lo más seguro es que tengamos un comportamiento plástico. Entonces aquí lo importante ya no es su resistencia, la importancia ya estriba más en cuestiones de deformación inmediata, elástica, o deformación con el tiempo, lo que conocemos como consolidación. ¿Sí? Ya son materiales muy finos y todavía puede haber material más fino. Este es abajo de la malla número 200, 0.075 milímetros. Y bueno, esta muestra es particular porque aparte de ser un suelo que tiene agua, material fino, se pueden observar pequeños fósiles que a veces se llegan a encontrar en la naturaleza. O sea, están insertos dentro de la matriz del suelo. Entonces la materia orgánica, estos fósiles, están insertados en la matriz del suelo, más sin embargo, no es que pertenezcan al suelo, ¿sí? Simplemente están dentro de, ¿sí? En el Valle de México, lo que era antes un lago, que por un proceso se fue desecando, podemos encontrar estos vestigios de fósiles. Entonces, como podemos ver, el suelo hasta cierto grado es algo muy, muy complejo.